Entonces, vamos para recordar lo que hicimos ayer. Teníamos, nos quedamos ya un poco ya tarde, pasado el tiempo, viendo las curvas equidistantes, ¿no? A una geodésica. Entonces, bueno, ya nada más como a modo de resumen, voy a poner aquí los dos casos que hay de curvas equidistantes. Si la geodésica es una recta, un rayo ortogonal al eje real, entonces las curvas equidistantes pues van a ser rectas que pasan por los dos puntos por los dos puntos al infinito de esa geodésica, que en este caso son el punto donde intersecta al eje real y el punto al infinito del plano complejo extendido, ¿no? Entonces, pues serían como toda esta familia de rectas. Serían las curvas equidistantes de esa geodésica. Pues, ¿qué quiere decir que sean curvas equidistantes? Es que, por ejemplo, si yo me tomo una de esas rectas, por ejemplo, para cualquier punto de esta de aquí que yo me tome, la perpendicular, si yo trazo la perpendicular a la geodésica gamma, esa distancia va a ser igual para cualquier punto de esa recta que yo tome, ¿no? O sea, si yo tomo, por ejemplo, estos dos puntos, entonces la longitud hiperbólica de estos dos arcos, de estos dos pedazos de geodésica, bueno, de cualquiera que yo me tome en esa misma recta, todos estos van a ser iguales, ¿no? Eso quiere decir que sean equidistantes. Para esta curva, todas esas longitudes hiperbólicas van a ser iguales. Si yo me tomo otra curva equidistante, como por ejemplo esta, y trazo la perpendicular, pues esta longitud no va a ser igual a estas de aquí, esto no es cierto, pero sí para cualquier punto que yo me tome en esa misma recta, esta longitud y esta longitud van a ser iguales, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Jennifer? ¿Cuál era la diferencia entre ortogonal y perpendicular? Ninguna, es lo mismo. ¿Es lo mismo? O sea, bueno, lo que pasa es que, sí, o sea, lo que pasa es que se introduce el concepto de circunferencias ortogonales y eso es que las tangentes en los puntos de intersección sean perpendiculares, ¿no? Pero digamos como, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, digamos que el ángulo de intersección es recto, eso es que sean ortogonales o que sean perpendiculares. Ok. Ajá. Entonces, a ver, en el caso de que la geodésica sea una recta ortogonal al eje real, las curvas equidistantes son líneas rectas que pasan por el punto en el que esa recta, en el que la geodésica corta el eje real. Si la geodésica es una semicircunferencia, entonces esta como geodésica tiene dos puntos al infinito, que son estas dos patas, ¿no? Los dos puntos. Vamos a ponerle alfa y beta. Son los dos puntos en los que la semicircunferencia intersecta el eje real. Cualquier otra circunferencia que pase por esos dos puntos va a ser una curva equidistante. ¿Qué quiere decir otra vez que sea una curva equidistante? Para cualquier punto que yo me tome la amarilla, y si yo trazo la perpendicular a la roja, a la geodésica, para cualquier punto que yo me tome, todas estas distancias van a ser iguales. Todas esas distancias hiperbólicas van a ser iguales. El que sea perpendicular a la roja no significa que también lo sea en la amarilla. O sea, solo tiene que ser perpendicular en la roja. En la amarilla no, sí, en la amarilla no necesariamente es ortogonal.
Ok. Sí, no. Ajá, no, digamos, estos arquitos son ortogonales todos a la geodésica roja, pero no tienen que ser ortogonales a la amarilla, ¿no? Aunque creo que sí son. ¿O no? No, creo que sí son ortogonales, ahora que lo dices. Sí, porque en este caso, sí son ortogonales. Pero bueno, no sé, ahorita no, o sea, les puedo explicar por qué, pero creo que no es, según yo, no es así como que tan importante, pero sí también son ortogonales. O sea, porque fíjate, en este caso de acá, en este caso, este arco de circunferencia es un arco de geodésica que tiene su centro aquí. Eso quiere decir que es ortogonal a cualquier recta que pase por ese punto, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pues sí, todos esos arquitos son ortogonales a toda la familia de curvas equidistantes que pasen a la misma geodésica, ¿no? Entonces, sí son ortogonales. Ok. Bueno, entonces, en este caso, la familia de curvas equidistantes, pues son simplemente circunferencias que pasan por esos dos puntos, ¿no? Por los puntos. Bueno, aquí ya el dibujo me está saliendo muy gacho, pero en las notas, pues pueden ver, hay dibujos, los dibujos están mejor hechos, ¿no? Ok, bien. Entonces, bueno, como les había comentado, las curvas equidistantes en el plano euclidiano son líneas rectas, ¿no? O sea, si tú tienes una línea recta, una geodésica del plano euclidiano, y te preguntas cuáles son las curvas equidistantes a esa línea recta, pues son rectas que son paralelas a esa misma línea recta. Pues eso quiere decir que en el caso del euclidiano, las curvas equidistantes son también geodésicas del euclidiano, en este caso no. En este caso tienes una geodésica y tienes una familia de curvas equidistantes, pero todas estas curvas distintas no son geodésicas del plano hiperbólico, ¿no? Ok. Ahora, quiero hablar un poco del lo que sería una circunferencia en el plano hiperbólico. Nada más que el material para probar la siguiente afirmación que voy a hacer, lo tendremos que ver cosas del disco y pues por como está ahorita el tiempo de que ya no tenemos tanto tiempo, no sé si vaya a llegar hasta allá, pero bueno, o sea, les voy a hacer el comentario. Ah, sí, en la tarea viene mucho de mostrar tanto en el plano H como en el disco. Sí, pues, o sea, ¿Tengo que demostrar en ambos? pues mira, si no llegamos al disco, no, nada más demuéstralo todo en H2. Y si sí llegamos, pues sí. Entonces, yo ¿Te creo que no parece vamos mucho? a... ¿Eh? ¿Te parece ¿Cómo? mucho? Porque creo que todos los ejercicios es probarlo en ambos. Es que son casos casi iguales, o sea, si lo haces en uno, del otro caso es fácil, o sea, digamos, si sí llegamos a ver tantito del disco, con tantito que veamos del disco, todo lo que hagas en el plano, en el semiplano, es, es trivial, es inmediato en el disco. Entonces, con tantito que veamos de eso, ya van a entender a qué me refiero. Ok. Y bueno, y si no llegamos, pues nada más háganlo así para el semiplano. Y bueno, si necesitan más tiempo, pues también les puedo dar más tiempo para terminar la tarea, ¿no? Porque, o sea, no les voy a decir el mero día de entrega, no, pues entonces sí también hágalo para el disco, ¿no? Cuando resulta que no sabían si sí o si no. A ver, entonces, ¿qué? Circunferencias. Entonces, bueno, si no estamos en H2, aquí está el eje real, eh, y tenemos, digamos, un punto P en H2,
Yo puedo definir una circunferencia con centro en P, una circunferencia hiperbólica. Una circunferencia con centro en P. En un punto P del semiplano superior. Es, pues, ¿cómo se define? Es el conjunto de puntos es el conjunto de puntos en H2 tales que la distancia de P de puntos en H2 tales que su distancia con P es constante, ¿no? Se lo voy a poner. Tales que su distancia con P es constante. O sea, esa es la definición de una circunferencia en el plano euclidiano, ¿no? Entonces, ¿qué curva es una circunferencia aquí? O sea, ¿cuál es el conjunto de puntos cuya distancia hiperbólica con respecto de un punto fijo, P, es constante? Bueno, pues es la misma, es exactamente también, es también una circunferencia euclidiana, solamente que con el detalle de que el centro va a estar desplazado un poquito hacia abajo. Entonces, a ver, ¿de qué color dibujo la circunferencia? Lo voy a dibujar verde. A ver, mejor voy a dibujar primero la circunferencia. Ok. Entonces, este es el punto P. Entonces, una circunferencia hiperbólica va a ser una circunferencia euclidiana, nada más que los centros, o sea, el centro euclidiano y el centro hiperbólico no van a ser el mismo punto. El centro hiperbólico va a estar desplazado un poquito hacia abajo. ¿Esto por qué? Pues porque, como ya hemos comentado antes, las distancias en el semiplano, entre más cerquita esté yo del eje real, se van haciendo más grandes, ¿no? Entonces, pues tiene sentido que esta distancia, digamos, y esta distancia sean iguales, ¿no? O sea, la distancia hiperbólica entre estos dos. O sea, tiene sentido que la distancia que, digamos, esta longitud que esté más cerca del eje real, aunque euclidianamente se ve más chiquita, termine siendo la misma que la de arriba, ¿no? Y bueno, todas estas distancias son iguales, ¿no? Todas estas distancias hiperbólicas son iguales. Entonces, eso es lo que yo les quería decir, que para probar esto, para probar que una circunferencia hiperbólica es una circunferencia euclidiana, pero que tiene el centro un poquito más abajo, necesito ver algunas cosas del disco que no sé si voy a llegar a ver. Entonces, pues bueno, por el momento créanme esto, ¿no? Que el conjunto de puntos cuya distancia con P es constante es una circunferencia euclidiana como la que ya conocemos, nada más que el centro euclidiano, así como lo dibujé, el centro euclidiano estaría como por aquí, ¿no? Es diferente del centro hiperbólico. ¿Sí está claro lo que quiero decir? Sí. ¿Y las curvas azules Ok. son geodésicas? Sí, sí, son geodésicas. O sea, todas esas longitudes. Ajá. O sea, tú trazas o sea, tomas un punto tú de la circunferencia. Tomas, por ejemplo, este punto de la circunferencia, trazas la geodésica que pasa por este punto y P. Y para cualquier punto que tú te tomes de la circunferencia, esa longitud hiperbólica, todas esas longitudes hiperbólicas son iguales. ¿Sí? Son iguales, ok, pero también son geodésicas.
Todas son O sea, ¿puedo geodésicas. formar una curva geodésica con eso? ¿Cómo? O sea, ¿con eso puedo formar una curva, una semicircunferencia geodésica? Sí. Ajá, o sea, nada más que Ok. aquí solo estoy trazando los segmentitos, el segmento Ajá, entre el punto de la circunferencia y el centro, y el que yo quiero que sea el centro hiperbólico, ¿no? ok. Sí, o sea, digamos, digamos, la puedo extender hasta acá, así, ¿no? Como toda, puedo ver toda la curva en el plano, pero en este caso solo me interesa el pedacito que va del punto de la circunferencia al, al centro, ¿no? Bueno, al que estoy diciendo que es el centro, que en este caso es P. Ok, bueno, bien. Ahora, estas circunferencias tienen inducen otro tipo de curva que se van a llamar orociclos, que esas curvas, los orociclos, tienen una propiedad muy sorprendente que casi nunca me da tiempo de ver en el curso. A ver si al final se les puedo hacer algún comentario de eso. Pero es algo bien interesante, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es un orociclo? Pues un orociclo se obtiene, digamos, es como un caso límite de una circunferencia. ¿A qué me refiero con eso? Pues si yo estoy aquí en el semiplano, aquí está el eje real, y digamos, yo me puedo tomar una circunferencia, yo me puedo tomar, por ejemplo, una circunferencia, ¿no? Aquí, así, hiperbólica, y como ya les comenté, el centro está un poquito más abajo del centro euclidiano, ¿no? Entonces, yo puedo agarrar esa misma circunferencia y empezarla a desplazar hacia abajo, o sea, a acercarla al eje real, acercarla euclidianamente al eje real, ¿no? Entonces, entre más Wow. cerca esté, digamos, del eje real, el centro hiperbólico se va a ir cada vez pegando más al borde de la circunferencia, ¿no? Porque como ya les había comentado, la distancia hiperbólica entre más cerquita esté yo del eje real se va haciendo más chiquita, entonces para que se siga conservando la propiedad de distancia, pues este puntito tiene que estar cada vez más cerca del eje real, bueno, del borde de la circunferencia. ¿Sí entienden a qué me refiero? Sí. No, si hay dudas me dicen, ¿no? Entonces, en el caso límite en el que la circunferencia verde es tangente al eje real, me salió horrible. No, ya, pues lo voy a dejar. En el caso límite en el que la circunferencia es tangente al eje real en un punto, entonces este punto que estoy dibujando aquí, el punto en el que la circunferencia intersecta al eje real, sería el punto límite de los centros de todas estas circunferencias, ¿no? Que yo estoy moviendo hacia abajo. O sea, cuando yo voy desplazando la circunferencia hacia abajo, el punto P, el centro hiperbólico, se va acercando cada vez más a la circunferencia, al borde de abajo, digamos, de la circunferencia, y en el caso límite en el que la circunferencia es tangente al eje real, pues todos los centros convergen, digamos, a ese puntito de aquí, ¿no? A este puntito de aquí, que este puntito ya no es un punto del semiplano. Entonces, a ver, la definición de un orociclo, a ver dónde está. A ver, la definición de un orociclo es la siguiente. O sea, estos casos de aquí son circunferencias y este de aquí este ya sí de aquí sí es un orociclo. Y ahorita les voy a escribir ya la definición
formal de qué es un orociclo, ¿no? Entonces, a ver, definición, un orociclo de H2 es una circunferencia generalizada, CG, así lo voy a poner, circunferencia generalizada, que tiene un solo punto de intersección con R unión infinito. Bien, entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que está? Con esta definición engloba dos casos, ¿no? Uno es este caso de aquí, porque como al estar considerando una circunferencia tangente al eje real, pues solamente tiene un punto de intersección con el eje real. Pero ¿cuál sería el orociclo que, digamos, intersecta a este conjunto en el punto del infinito? Entonces, a ver, voy a hacer voy a dibujar los dos casos de orociclo. Ajá, entonces, a ver, como ya les dije, pues una circunferencia tangente al eje real, eso es un orociclo, ¿no? Que bueno, pues aquí está dibujada muy fea, pero pues ahí está. Entonces, esta de aquí intersecta al conjunto de números reales en un solo punto, ¿no? Pero la otra circunferencia generalizada que, digamos, lo corte nada más en el infinito tendrá que ser una línea recta, ¿no? Para que lo corte en el infinito tendrá que ser una línea recta. Y para que no lo corte en ningún otro punto, porque según la definición solamente solamente puede intersectar este conjunto en un solo punto, ¿no? Tendrá que ser una recta que sea paralela al eje real. Entonces los orociclos son estos dos tipos son estas dos curvas. Son o circunferencias que son tangentes al eje real o rectas que son paralelas al eje real. Esos son los dos tipos de orociclos que hay. Ahora, yo pude directamente haber definido un orociclo de esta forma, ¿no? Bueno, más bien de esta forma de acá. O sea, un orociclo es una circunferencia generalizada que corta a ese conjunto en un solo punto. Pero yo estoy haciendo esta observación de aquí porque eh, este fenómeno de que, digamos, los centros de las circunferencias se van acercando al borde de la circunferencia y en el límite el centro de la circunferencia se vuelve un punto el centro hiperbólico se vuelve un punto al infinito, nos lleva a tener una interpretación un poco menos precisa, pero como que también da cierta idea de qué es un orociclo, porque en muchos libros de geometría no euclidiana se puede interpretar como que un orociclo es una circunferencia que tiene su centro en el infinito. En este caso, el centro pues es este punto P y está en el infinito, ¿no? Porque está en el conjunto de números reales. Y en este caso de aquí, en el caso de que el orociclo sea una recta paralela, pues sería una circunferencia donde el centro es el punto al infinito que le agregamos al plano complejo, ¿no? Entonces, un orociclo es una circunferencia con centro en el infinito, ¿no? También, o sea, lo pongo entre comillas, pues porque pues algunos se pueden molestar porque hay como falta de precisión en ese enunciado y para eso tenemos es la definición de aquí arriba, ¿no? Es una circunferencia con centro
Bien. Ok, ¿alguien tiene alguna duda de esto? No. Ok. Bueno, entonces, ya una vez enunciadas estas tres curvas, son las líneas equidistantes, las circunferencias y los orociclos, vamos a empezar a hablar de las isometrías del plano, del semiplano H2. Entonces, a ver, yo espero que recuerden que cuando estábamos clasificando las isometrías del semiplano, digo, del plano euclidiano, la herramienta principal que utilizamos fue el teorema de las tres reflexiones, ¿no? Yo veía que cualquier isometría se podía ver como una composición de a lo más tres reflexiones, o sea, cualquier isometría era una reflexión, una composición de dos reflexiones o una composición de tres reflexiones. Y entonces yo fui estudiando los casos, ¿no? Íbamos estudiando los casos, ¿no? Si es dos reflexiones, pues entonces eso una traslación o una rotación. Si es tres reflexiones, pues eso una reflexión o una traslación espejo y con eso ya acabamos. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo exactamente. Eh, y para ello necesitamos pues tener una noción de qué es una reflexión aquí en H2, ¿no? O sea, una reflexión euclidiana no va a ser una isometría, no siempre va a ser una isometría de H2. Entonces tenemos que encontrar un concepto, una equivalencia de reflexión, en donde yo tengo una geodésica de H2 y yo tengo que definir la reflexión sobre esa geodésica. Entonces, a ver, definición. Si gamma es una geodésica, de H2, definimos la reflexión sobre gamma como la inversión circular sobre la circunferencia gamma, ¿no? Esa va a ser nuestra idea de reflexión. Ahora, entonces, exacto, si yo tengo aquí una geodésica gamma, pues nosotros ya habíamos visto cuando estábamos viendo inversión circular, que la inversión justamente jugaba un papel de reflexión, porque los puntos de la circunferencia sobre las que estoy reflejando se quedan invariantes, más bien se quedan fijos bajo la reflexión, y también tiene la inversión circular, pues tiene la propiedad de que intercambia el exterior, digamos, de la circunferencia con lo que está dentro de la circunferencia, ¿no? También tenía la propiedad de que la inversión compuesta consigo misma me daba la identidad. Entonces, pues bueno, ya habíamos comentado que la inversión circular era un buen candidato para extender, digamos, la idea de reflexión en el plano euclidiano. Si la geodésica no es una circunferencia, sino es una recta, pues entonces la reflexión sobre ella pues va a ser simplemente una reflexión euclidiana, que esa ya vimos al principio del capítulo que es una isometría. Entonces, en el caso de que la geodésica sea una recta perpendicular al eje real, pues la reflexión va a ser exactamente la reflexión euclidiana sobre ella. ¿Alguna duda de esto? Creo que no. Bien.
Ok, entonces, mis reflexiones van a ser inversiones sobre circunferencias generalizadas, ¿no? La inversión sobre una circunferencia, pues esa ya la vimos. Y en el caso de que sea una línea recta, la inversión pues, va a ser una reflexión. Y ya probamos en ambos casos que las dos son isometrías de H2. Entonces, así, de la misma forma en la cual yo probé el teorema de las tres reflexiones para el plano euclidiano, yo puedo probar que con esta noción de reflexión se vale el teorema de las tres reflexiones, o sea que cualquier isometría de H2 va a ser una composición de a lo más tres reflexiones de este tipo. Entonces ya no voy a volver a probar el teorema de las tres reflexiones, simplemente lo voy a enunciar. Porque la demostración es exactamente la misma. Pues entonces la reflexión es igual que la inversión circular o se comporta como la inversión circular. Digo, como la reflexión. Voy. Pues yo casi que te diría que la reflexión sobre una recta es un caso particular de la inversión circular, donde la circunferencia sobre la que estoy invirtiendo es una línea recta. Lo que pasa es que primero se estudia el caso más sencillo donde refleja sobre una línea recta. Pero en realidad eso es el caso particular de hacer una inversión sobre una línea recta, en lugar de sobre una circunferencia. ¿Y hacer la inversión en el plano H no es muy distinto? No, pues es lo mismo, porque ¿a qué te refieres con que es muy distinto? Por lo de la distancia que va cambiando entre más se va acercando Bueno, al nosotros ya probamos que era una isometría, la inversión. Ajá. La O sea, semana sí, sí, pasada. sí es una geometría, pero no se vería como una inversión circular normal, sino se vería algo distinto, dependiendo de qué punto lo agarre de la circunferencia. Es que no entiendo a qué te refieres. ¿Cómo que se vería distinto? Ajá. Por ejemplo, si yo hago la inversión circular, digamos, a 90 grados, va a ser muy distinto que si la hago, digamos, a 10 grados, ¿no? Es que no sé a qué te refieres, como que a 90 grados, o sea, Ajá, si el puntito, o bueno, si estoy acomodando mis ideas. A ver, déjalo, pienso bien. ok, está bien. Entonces, ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a decir el teorema de las tres reflexiones hiperbólico? Pues es que cualquier isometría. Bueno, otra cosa que no dije. Maldición. Bueno, otra cosa que no dije es que las isometrías del semiplano superior forman un grupo. Eh, entonces, a ver, las isometrías de H2 forman un grupo. Forman un grupo que le vamos a poner, pues así como le decíamos al otro, pero con el espacio ahora H2, ¿no? O sea, así como las isometrías del plano eran ISO C, ahora son ISO H2, ¿no? Y ahora sí, el teorema de las tres reflexiones diría que cualquier isometría es una composición de a lo más tres reflexiones, donde ahora pues, mi noción de reflexión pues es esta que les estoy diciendo, ¿no?
Entonces la demostración es así exactamente la misma, ¿no? La misma idea. Entonces, bueno, así como en el caso del plano euclidiano, el plano complejo, nosotros dividíamos a las isometrías en dos tipos, ¿no? Las que preservaban orientación y las que no preservaban orientación. Entonces, las que preservaban orientación, las llamábamos así, ¿no? Las llamábamos isomax de H2. Y estas, ¿cuáles van a ser? Este va a ser el conjunto de isometrías del semiplano superior, tales que F es una composición de una cantidad par de reflexiones. Así debemos definir las isometrías orientables del plano, ¿no? Las que eran composición de una cantidad par de reflexiones. Y las... Ok, y estas iban a ser las isometrías orientables, ¿no? Isometrías orientables del semiplano. Y las no orientables, pues, ¿qué iban a hacer? Iban a ser o una reflexión o composiciones de tres reflexiones, ¿no? Así lo voy a dejar, ¿no? Porque lo primero que vamos a hacer es estudiar las isometrías orientables. Entonces, a ver, aquí nada más, si se fijan, lo único que estoy haciendo ahorita es hablando mucho pues nada más estoy armando el rompecabezas, digamos, de lo que ya hemos desarrollado hasta este punto. Porque, a ver, yo ya tengo el teorema de las tres reflexiones, que o sea, la posibilidad de poder definir una reflexión en H2 me avienta inmediatamente el teorema de las tres reflexiones. Ya con el teorema de las tres reflexiones yo puedo estudiar las isometrías orientables, que son composición de una cantidad par de reflexiones. Ahora, con el teorema de las tres reflexiones, yo sé que las únicas isometrías orientables, pues aquí yo puedo decir eso, que si F es orientable, es una isometría que preserva orientación. Entonces, pues F es una composición de dos reflexiones, ¿no? Eso yo ya lo puedo decir. Como cualquier isometría es una composición de a lo más tres reflexiones, las únicas que van a ser orientables, pues van a ser las que son composiciones de dos. Pero un ejercicio de su tarea 6, me parece, decía que composición de dos inversiones circulares era una transformación de Möbius, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, que si yo estoy diciendo que las reflexiones van a ser inversiones circulares y entonces las isometrías orientables van a ser composición de dos inversiones circulares, o sea, de dos reflexiones, entonces eso quiere decir, o sea, esto implica literalmente que una isometría orientable, más bien, perdón, aquí lo estoy repitiendo, eso implica que necesariamente una isometría orientable tiene que ser una transformación de Möbius, porque ustedes ya vieron en la tarea, se supone, que dos inversiones circulares, composición de dos inversiones circulares me da una transformación de Möbius. Entonces, digamos, por lo tanto, yo ya con esto que les acabo de decir, ya tengo un teorema que dice lo siguiente, que es que si F es una isometría orientable de H2, entonces
F de Z es igual a AZ más B entre CZ más D, donde A, B, C y D son números reales y AD menos BC es mayor que 0. Entonces aquí, si se fijan, estoy juntando dos cosas. Estoy juntando con esto que les dije aquí arriba. Yo sé que las isometrías orientables son transformaciones de Möbius. Transformaciones de Möbius que van a ir de H2 en H2. Pero un ejercicio de la tarea 6 era ver que las isometrías, que las transformaciones de Möbius que van de H2 en H2 son transformaciones de Möbius con coeficientes reales y que además satisfacen esta propiedad que el determinante de la matriz es positivo, ¿no? Entonces, digamos, con lo que hemos hecho hasta ahora, estoy, digamos, así a poquito de ver cómo son todas las isometrías orientables del semiplano superior. Porque yo tengo que son transformaciones de Möbius con coeficientes reales y las transformaciones de Möbius ya están clasificadas. Eso lo hicimos a finales del año pasado. O sea, las transformaciones de Möbius están clasificadas por cuántos puntos fijos tienen. O sea, si tienen dos puntos fijos o un punto fijo, hay varios tipos de transformaciones de Möbius, ¿no? Las hiperbólicas, las elípticas y las parabólicas son las que tienen un punto fijo. Entonces, lo único que voy a hacer, bueno, primero es probar este teorema, obviamente, este teorema de aquí, y luego utilizar la clasificación de transformaciones de Möbius para ver qué tipo de transformación de Möbius induce un tipo de isometría del semiplano superior. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Creo que no. No. Ok, bien. Entonces, a ver si en estos 10 minutos puedo probar este teorema de aquí. Entonces, a ver, hay dos cosas que tengo que hacer. Primero tengo que ver que una isometría orientable es de Möbius, ¿no? Y eso yo ya más o menos les dije cómo es. Y luego tengo que ver que una de Möbius que va de H2 en H2 es isometría. Que esa es la parte, digamos, más elaborada, porque la primera se supone que ustedes ya lo debieron, con lo que hicieron en la tarea ya debería de salir. Entonces, a ver, primero, si F es una isometría orientable en H2, entonces F es composición de dos inversiones circulares, ¿no? O sea, de dos reflexiones. De dos reflexiones, o sea, dos inversiones circulares, porque pues es lo mismo, dos inversiones circulares, y pues por lo tanto, F es transformación de Möbius. Por el ejercicio que ustedes ya hicieron, ¿no? Y además ustedes ya probaron que las transformaciones de Möbius de H2 en H2 son con coeficientes reales y determinante positivo. Ajá. Y por el ejercicio, no sé cuál ejercicio sea. Y por el ejercicio, no sé cuál, F de Z es igual a Z más B entre CZ más D, donde A, B, C y D son reales y el determinante es positivo. Y ya, ¿no? Ya acabé un pedazo de la prueba.
Ahora lo que tengo que hacer es ver que cualquier... bueno, no, el enunciado no lo puse bien. Más bien aquí tendría que poner sí, solo sí. Porque o sea, es más fuerte que eso lo que... O sea, lo que pasa es más fuerte que lo que yo escribí. Entonces sí, solo sí. O sea, una isometría una F es isometría orientable, sí, solo sí es una transformación de Möbius de esa forma. Yo ya vi que cualquier isometría orientable es de esa forma. Ahora tengo que ver que cualquier transformación de Möbius es una isometría orientable de H2. Bueno, entonces ya tengo un pedazo, ¿no? Digamos, ya tengo la ida. Ahora, el regreso, ¿cuál es? Entonces, yo no sé si se acuerdan de esto, que pues, yo me imagino que no, pero se los voy a recordar. Entonces nosotros cuando empezamos a ver transformaciones de Möbius y queríamos ver que las transformaciones de Möbius preservaban orientación y mandaban círculos en círculos, hicimos una descomposición de las transformaciones de Möbius en 4 transformaciones simples, ¿no? Entonces, a ver, digamos, si F es si F de Z, a ver, si F es una transformación de Möbius, o sea, F, digamos, va de H2 en H2 y F es de esta forma, o sea, F es así, AZ más B entre C, Z más D, donde A, B, C y D son números reales y además el determinante es positivo. Si F es así, entonces yo ya había visto que podemos descomponer a F. Bueno, antes de esto que voy a decir, tengo que hacer una petición extra. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que el número real C es mayor que 0. O sea, a ver, yo puedo suponer que este numerito de aquí es mayor que 0. O sea, es un número real. Y puedo suponer que es mayor que 0 porque por esta cuestión de la no unicidad de los coeficientes, no sé si se acuerdan de eso, que era que si yo tenía una transformación de Möbius y yo multiplicaba todos los coeficientes por un mismo número real, eso me daba para un mismo número complejo, perdón, eso me daba la misma transformación de Möbius. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Perfecto. Entonces, si resulta ser que este número C es negativo, pues entonces lo puedo multiplicar por un número real a toda la transformación, de tal manera que el número C sea positivo y que además me siga dando la misma transformación, ¿no? O sea, ese comentario de que sin pérdida de generalidad podemos suponer que el número real C es positivo, es por eso que les estoy diciendo. Bien. Entonces, nosotros ya habíamos visto que F se puede descomponer en 4 transformaciones, simples. ¿Cuáles son? A ver. La primera es la que a cada Z lo mandas a CZ más D. Esta es la primera, ¿no? La segunda es que a cada Z lo mandas a -1 entre Z. La tercera es que a cada Z lo mandas a AD entre C menos B por Z. Y la última es la que a cada Z
lo mandas a Z más A entre C. Entonces, bueno. Estas tres transformaciones, si yo las aplico de manera consecutiva, voy a obtener la transformación de Möbius original. O sea, yo agarro Z, lo mando a CZ más D, a eso lo mando a 1 entre esto de aquí. Luego a lo que obtengo lo multiplico por AD entre C menos B y a lo que obtengo le sumo A entre C. Después de hacer todas las cuentas correspondientes, voy a obtener la transformación original. Eso ya lo vimos cuando empezamos a ver transformaciones de Möbius. Entonces, esta descomposición me dice, o sea, esto me dice que la F que yo me estoy tomando, o sea, la transformación F, la primerita, la original, esta, que es una de Möbius que va de H2 en H2, yo la puedo descomponer en estas 4 transformaciones. Si yo veo que cada una de esas transformaciones es isometría, pues entonces la composición de todas ellas va a ser una isometría de H2. Ahora, a ver. Acuérdense que todos son coeficientes reales, ¿no? Y estoy suponiendo que C es mayor que 0. Entonces, vamos a ver. La primera transformación, esta de aquí, es multiplicar a Z por un complejo C positivo y luego sumarle un número real. O sea, en otras palabras, estoy aplicando una homotesia y luego estoy aplicando una traslación por un número real. Y nosotros ya vimos que esas cosas son isometrías de H2. Yo ya vi que la homotesia es una isometría de H2 y que la traslación por un número real es isometría. Entonces, este de aquí es isometría. ¿Por qué es isometría? Pues porque el numerito por el que estoy multiplicando es positivo, entonces es una homotesia, y eso ya vi que es isometría de H2, y sumar un número real es trasladar horizontalmente, y eso también vimos que era una isometría porque preservaba el diferencial de longitud. Esta, la 2 la voy a dejar pendiente, pero también va a ser isometría, ¿no? La 3, la transformación 3, esta de aquí, ¿qué es? Pues es, bueno, esta es una homotesia también. Estoy multiplicando por un número real y ese número real es positivo por esta propiedad de aquí. Esta propiedad de aquí me dice que este número real, este, es positivo. Eso quiere decir que la tercera transformación es una homotesia y entonces también es una isometría, ¿no? Y esta de aquí, pues es simplemente trasladar un número real, porque A entre C es un número real, y ya vi que eso también es isometría, entonces esta es isometría. Entonces lo único que me falta es convencerlos de que esta transformación de aquí es una isometría, ¿no? Eso es lo único que faltaría para terminar de ver que toda la F es una isometría. Entonces, a ver, nada más, ya, bueno, pues ya con esto terminamos. A ver. ¿Qué? Se me hace que voy a ver, vamos a ver en el plano complejo esa función que hace, ¿no? Entonces, a ver, aquí estoy en el plano complejo. Y yo quiero ver la función que a cada z lo manda a menos 1 entre z. Entonces, a ver, espero que se acuerden de esto que les voy a decir. Estoy en el plano complejo y ese rojo es el círculo unitario. Y yo me tomo un complejo z. Entonces, si yo hago la inversión circular de z con respecto del círculo unitario, voy a obtener un punto aquí adentro que es 1 entre z conjugado. Espero que se acuerden de eso. O sea, cuando yo tomo la inversión sobre el círculo unitario, es simplemente agarrar a z y mandarlo a 1 entre z conjugado, ¿no? Pues eso
Ya lo he repetido varias veces y lo pueden checar ahí en las notas si quieren. Pero eso es invertir sobre ese 1 te manda Z a 1 entre Z conjugado. Después, ¿qué está pasando? Después yo puedo conjugar, a ver, esto lo voy a dibujar con azul, ¿no? Todos estos puntitos, azul, azul. Después, si yo a este puntito de aquí le saco el conjugado, me lo va a mandar a 1 entre Z, ¿no? O sea, este de aquí va a ser 1 entre Z cuando yo conjugue, ¿no? O sea, primero, ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando a Z y aplico inversión sobre el círculo unitario y eso me lo manda a 1 entre Z conjugado. Y luego a eso yo le saco el conjugado y eso me lo manda a 1 entre Z. Y luego, ya finalmente, nada más lo multiplico por menos 1 y voy a obtener menos 1 entre Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, a ver, si se fijan, este menos 1 entre Z y este de aquí son simétricos con respecto del eje imaginario, ¿no? Sí. O sea, si yo hago la reflexión sobre el eje imaginario, 1 entre Z conjugado va a ir a dar a menos 1 entre Z. Entonces, eso significa que esta transformación, esta, es una composición de dos transformaciones. La primera es la inversión sobre el círculo unitario y la segunda es la reflexión sobre el eje imaginario, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, y la inversión sobre el círculo unitario es una isometría de H2 y la reflexión sobre el eje imaginario también. Entonces quiere decir que esta cosa de aquí, esta, es una composición de dos isometrías, entonces pues, por lo tanto es isometría. Entonces ya, pum. Como las cuatro son isometrías, entonces toda la transformación de Möbius F es isometría, ¿no? Entonces, por lo tanto, F es isometría. Bien. Entonces, pues bueno, ya dimos el paso más importante para estudiar las isometrías del semiplano superior, que es probar que las isometrías orientables son transformaciones de Möbius, y ya justamente con eso vamos a utilizar la clasificación de las transformaciones de Möbius para ver las isometrías del semiplano. Eso lo empezamos a ver el lunes. Mañana van a resolver algunos ejercicios con Andrew. Y bueno, pues espero terminar en las primeras dos clases las isometrías del plano, y tal vez ya podamos ver algo del disco para que pues, ya tengan el material suficiente para entregar su tarea. En caso de que no cubramos todo el material, pues puedo quitar algunos ejercicios o incluso extender algunos días el plazo de entrega. Entonces, bueno, pues si no tienen dudas,